Ahora, cuéntame los motivos. ¿Cómo usted va al Oriente por trabajo? ¿El ministerio le obligó o cómo es esto? No, ese entonces no había la medicina rural, no, todavía no. Después, después de unos 7 días, 7 años creo, empieza la medicina rural. Eh, yo me hice amigo por mi jefe, el doctor Barrera, que era el director de la clínica. Me hice amigo del, del director de la asistencia social de la SOAI, Cañar y Morona Santiago. No, había el Ministerio de Salud de ese entonces. Entonces, estoy tratando de acordar el nombre del doctor. Entonces, un día de esos nos dice, oye Arturo, ya nos conocía. Los hermanos, los padres salesianos están pidiendo un médico para el hospital Sucú. ¿Y dónde queda eso? No teníamos idea, no, del oriente nosotros. Bueno, y entonces creo que, digo, no sé, le digo, ir al oriente es difícil. ¿Es carretera? No, no es carretera, pero ya había el avión para viajar cada semana Cuenca, Sucú, Macas y el resto. Entonces llegaron un, un padre salesiano italiano, muchas veces a pedirme que vaya a trabajar allá, que es un lindo hospital. Padre Y Loba sería. no, Formaggio, Ah, el padre Formaggio. padre Formaggio. Él es su amigo y 6 meses me estuvo tentando que vaya y vaya. Y el director de la, de la asistencia social me apoyaba. Entonces decía yo, pero doctor, las condiciones de vida allá, no, no es lindo, el clima, bueno, me, hace, Lo pintó me, bien. dieron, me dieron un panorama muy bonito, especialmente de los curas salesianos. Entonces, terminó mi trabajo ahí en el Seguro Social y fui a trabajar en el cantón este de pasando Gualaceo. Limón. No, ya, acá nomás, en la soy mismo. Fui a trabajar ahí Entiendo. un poco más de un mes. Entonces, vinieron nuevamente. Como era jefe de la asistencia social, entonces me llamaba, me conversaba, o cuando venía yo acá me venía, ¿qué fue Arturo? ¿Cuándo te vas? Vamos para dejarte allá. La verdad es que a la postre, me dejé tentar por la aventura, porque era una aventura en realidad. Claro. Así fui que en el año 1963, en abril, llegué a la ciudad, al pequeño, Pueblo. al pequeño caserío de Sucú, porque prácticamente era un pequeño caserío, aunque ya tenía el título de cantón. No. Entonces voy de director del Hospital Pío XII. Ah, director. Y se lleva toda la familia usted. Oh, Después de 4 meses, primero fue solo. fui solo para estudiar, ver el ambiente. Era un ambiente que era, caray, difícil. Nosotros teníamos los servicios básicos aquí, todo. La ciudad, la mejor ciudad en servicios básicos del país, más lo decir, es malo decir, es Cuenca hasta el día de hoy, Claro. porque los concejales, el municipio de Cuenca se preocupó mucho por el agua potable, por la canalización y por la comunicación. La primera
planta de teléfonos es la de Cuenca. La mejor planta de agua potable es de Cuenca y sigue siendo. Y estamos peleando para que no vayan a meter tanta minería ya en la zona del Cajas, donde nacen nuestras aguas. No, Claro, con el CREA también hicieron la primera planta eléctrica y todo eso. cómo no. Después ya viene pues el desarrollo, la formación del CREA en la década del 50, cuando se da una crisis económica aquí muy fuerte por la caída del precio del sombrero de paja toquilla. Todos yo diría, los campesinos, era una excepción que no tejieran el sombrero de paja de toquilla. Y ese era el sustento diario. No había fuentes de trabajo, sino muy pocas. La población de Cuenca era pequeña. Entonces, después estando ya a trabajar en Sucúa, ahí el CREA empieza a preocuparse por el oriente. Y ellos lo hacen porque consideran que era una buena extensión para la provincia de La Suay relacionarse vialmente con Morona Santiago, por dar salida de trabajo a la gente de La Suay y Cañar que vayan a Morona Santiago y puedan producir y sobrevivir y también sacar sus productos. Entonces fue un trabajo, un proyecto del CREA que hay que reconocerlo. Era interesante. Ahora, usted dice en su Cuba no habían servicios básicos. Nada. Solo le digo, nosotros teníamos agua en pozo. Pocito que teníamos que cuidarlo con mucho cuidado. No había canalización, había que hacer pozos sépticos. Han hecho unos pozos. Yo tuve la suerte de enseñarles a algunas personas y después se replicó entre varias familias la forma de hacer un pozo artesiano, un pozo de agua, pero bien hecho, para que no haya mucha contaminación y pueda ser un agua útil. Entonces, uno de los primeros que el señor Torres, se me está olvidando el nombre, son tantos años. Henry. El padre de Silda, no, de la señora Luz Torres, toda la familia. Cornelio. Don Cornelio Torres. Hombre muy preocupado por su familia. Él fue el primero en venir, doctorcito, indíqueme cómo hago, porque nosotros llegamos a construir un pozo en nuestra casita, un pozo pero bien hecho. Y al fondo así lo decíamos, como era medio grancito, de largo sobre todo, la casita y el terreno que teníamos, construimos el pozo séptico, con todas las precauciones ya sanitarias. Después pusimos la bomba de agua, que era una novedad. ¿Cómo? Bomba de agua. Y era bomba manual, era. Las rojas que habían. Esas bombas de agua. ¿No? Y después pusimos la bomba eléctrica. Entonces teníamos el servicio de agua, es decir, no teníamos servicio de agua potable, sino agua empozada. El servicio de luz era 3 horas al día, de 6:30 de la tarde a 9:30 de la noche. Cuando en general había ese servicio. Rara vez, porque no llegaba el diésel. A veces nos quedamos 2 o 3 días en oscuras porque no llegaba el diésel. Ahí le conocí a don Lucho Luna, no sé si le conocería. Claro. Él era uno de los primeros operadores de la planta eléctrica de Sucú. Y creo que quedó varios años ahí. Entonces nuestra situación era difícil, entonces estaba valorando 4 meses si
si seguía ahí y tenía esto, no me faltaban muchas ganas de regresar, pero las madres, Sor María Troncati, una buena mujer, Sor Magdalena, no sé si alguna vez o habló de ella, era la auxiliar y que ayudaba, diremos prácticamente, si bien la monja, la Madre María era la directora, en la práctica la que dirigía era Sor Magdalena, que había venido haciendo un cursito de auxiliar de enfermería en Quito para trabajar en su club. Era ella jovencita, era fuerte, era de iniciativa, trabajaba ahora, como personas jóvenes, ¿no? Entonces, Ella es la que tenía un carrito blanco, Sor Magdalena. no, No, es otro. no, Yeah. solo al comienzo sobre todo, habían dos carros en su club, el de la misión, la famosa Campañola, un jeep italiano que les habían obsequiado a la misión, y el carro de Tao, cuya empresa manejaba don Roberto Calle, Calle. El Jeep también. el jeep con el cual iba a recibir a los pasajeros, a traer la carga de Tao, con el capitán Robles. Tal vez haya oído de él. Él siempre viajaba. Hombre muy seguro para viajar, para manejar los aviones, muy seguro, muy serio. Y le hacía el primer vuelo Sucúa, Cuenca y viceversa. Entonces, poquito a la semana. Entonces, una vez se enfermó mi hija, no llegaba todavía a la familia. Los padres tenían sus radios, eran los que tenían toda la tecnología, digamos, de avanzada, llamémoslo así, tenían radio. Entonces me llamaron de urgencia de que mi hija Vilma estaba con una gastroenteritis aguda, que era una enfermedad que mataba a los guaguas con una facilidad si no había un tratamiento apropiado. Entonces trato de salir y era justamente miércoles noche que me dan esa información. Digo jueves, salgo a Cuenca. Cerrado, llegó a Socoa el capitán Robles. No pudimos, nos dijo, voy a intentar pasar el paso del Pauta, que decían que es el paso aéreo más difícil del país. Si hay chance, dice, paso a Cuenca, pero si no, regreso a Pastaza directo. Tuvimos así que volver a Pastaza. El capitán Robles me ayudó para qué. Y me dieron puesto en el carro que llevaba la carne de Tao, ¿no? En un avión, en una furgoneta o furgón, más bien diría, de Tao a Pastaza y a Quito. Entonces me dejaron en Ambato y ahí tuve que esperar al primer carro que baje a Cuenca. Era más tarde llego yo a las 4 de la tarde, el día siguiente estoy llegando, y mi hija ya estaba fuera de peligro, porque mis dos compañeros de aquí, recién graduados conmigo, le habían atendido y le habían internado en el hospital de aquí. Entonces, no había clínicas, pero sí había un internado, ¿no? Entonces, ahí le atendieron a mi hija. Estaba con esa preocupación, digo, caray, si algún día hay un problema de salud medio serio, se mueren. Con mi familia ya, ¿cómo hago? Claro que si había medicación, hay todo para tratar, pero siempre da un poco de duda, sobre todo si había una cirugía, alguna cosa que hacer. Antes, por suerte, no llegó ningún problema de este tipo. Para la familia, pero. Para la familia. Porque para la gente de Sucúa hay muchos que murieron a veces por no tener atención a tiempo. Yo inicio la cirugía en la provincia de Morona, Santiago, en Sucúa.
porque venía preparado de aquí en cirugía. Una de las primeras cirugías que hice ahí a doña María Jarro, la señora de acá de la sierra que había dejado allá, pobre, y tenía un descenso del útero difícil, que había que operarle. Entonces le hice la cirugía en dos partes. La primera dio buen resultado, el segundo completamos y se quedó sana hasta cuando salí de su cueva después de 10 años que estuve permanente ahí. Después iba con frecuencia cada 15 días, pero inicié la cirugía, pues. Pero la ventaja que éramos jóvenes y valientes y teníamos un poco de experiencia ahí en la cirugía. Esa fue la primera cirugía compleja, difícil. No lo hace cualquier persona. De ahí, la segunda cirugía es la que aplicamos a doña Luz Torres, una cesárea. Le digo, una tarde que llega, hago la valoración, digo, usted no va a poder estar a luz. Hay que operarle. Operarle. Vamos a conversar con la familia. No le alargo de él. Y la tarde hasta el día siguiente estuvieron dando las vueltas y dijo, ustedes no tienen confianza conmigo. No, yo les doy toda la razón. No le conocen, estoy recién unos pocos meses. Llévenla a Pastaza, era la salida en ese entonces, a las avionetas de los evangélicos. Le lleven a Pastaza para que la opere, porque tienen que operarle. La señora no, tiene una pelvis demasiado pequeña, no van a hacer el niño. Se va a morir el niño y puede hasta morirse la mamá con complicaciones. Así es que al día siguiente me dieron la autorización. Muy bien, firme la autorización, pero yo no tengo responsabilidad porque pasó muchas horas de lo que debía haber operado. Pero la suerte ayudó. Le operamos y nació el niño respirando. Un poquito, que hubo que ayudarle un poquito, pero no era una crisis. Le ayudamos y el niño, el primer hijo de doña Luz Torres, ya le estoy olvidando el nombre. Hernán. Erna. Había ido a Estados Unidos, después había regresado, ¿no? Sí. Sí. Ahora ya no ha ido a su Cuba varios años. Sí. Vive en Espuela ahora. Entonces, él es el primer niño nacido por cirugía del doctor Barros en el 1963. Era una epopeya, una cirugía ya. Claro. Algún colega, yo creo que fui el tercero o cuarto médico que llevó a su Cuba. Y uno de ellos creo que había hecho un intento de cirugía, porque sí tenía sala de cirugía del hospital Pío XII, sí tenía. Lo que no había personal para anestesia. Entonces habían mandado a una monjita de la escuela que vayan a Quito a que le preparen un poco. Entonces, había una monjita que nos ayudaba cuando había cirugía. Nosotros utilizábamos más la cirugía, la anestesia por vía venosa, con ampollitas que inyectábamos. Para el abdomen, para cirugías del abdomen, en las que uno podía hacer muy rápido eso y después poner la mascarilla de éter para proseguir la cirugía. Tuvimos suerte que no se murió ninguno de los pacientes de los pacientes que operamos ahí. Entonces, me gustó su le voy a decir. Me quedé cuatro meses ahí solo y a la postre digo, no, yo creo que mi familia se puede venir. Claro, para mi señora era muy duro. Muy duro porque
no había servicios básicos, había muchas limitaciones, ¿no? Cierto que la misión nos ayudaba un poquito, pero mi señora tenía que cocinar, no había como conseguir una persona que ayude en la cocina, en el lavado de la ropa. Después, poco a poco, empiezan a sumar algunas pocas personas que empiezan a lavar la ropa, que ayudan en casa, ¿no? Pero al comienzo no había. No. Entonces, vivíamos en un mini departamento del hospital. Sí, pues, al lado del hospital ha sido la casita suya. Como me dijo, Al lado del hospital ha sido la casa de donde es vive que pasa, el hospital tenía capacidad para 33 camas. Desde que empecé a trabajar yo allí, tú tenías que esperar y dar el alta lo más posible, lo más pronto posible, para que entre otros pacientes. Porque ya no era solo la gente de Tsukú, llegaba la gente de Macas, de Huambi, de Logroño, porque había una atención más o menos útil. Yo era muy dedicado al hospital. Yo nunca puse consultorio mientras estaba de director del hospital. Trabajaba de 6 a 6, a la hora que me necesite. Entonces era un pabellón adicional que había construido de maternidad, y al ladito de la maternidad había un mini departamento con un dormitorio, un comedor, un bañito, una limitación también difícil. Después nosotros vivíamos en nuestras épocas, en nuestra época de jóvenes. Yo vivía en la casa de mi padre, que era una casa grande, con un terrenazo. Mi suegro igual tenía una casa grande, un terreno grande, además de sus propiedades. Entonces teníamos una relativa comodidad para vivir en Cuenca, ¿no? Una buena comodidad, diría. Teníamos agua potable, teníamos canalización, teníamos teléfono ya, calles pavimentadas buenamente, no con pavimento de piedra que usted conoce, en la parte central. Y entonces llegar allá, caray, era muy difícil. Pero poco a poco nos fuimos acostumbrando. Nos quedamos un año, un poquito más de un año y medio en el hospital. Hubieron algunas malas informaciones. Yo trabajaba las 24 horas y entonces exigía que la gente del hospital me ayude a atender a los pacientes. Si llego a las 3 de la mañana, me levantan porque un paciente que está con un cólico abdominal muy duro, muy doloroso, me levanto a atenderle y no pueden despacharle un medicamento porque debía alguna cuenta en la botica del hospital, porque la botica del hospital todo era pagado. Entonces, tuve que decirle a la monjita, vea, profesor Magdalena, ¿cuánto cuesta la ampolla? 75 centavos, tengo la ampolla. Y de inmediato le atendí al paciente y se empezó a aliviar primero el dolor, que era la parte más, y luego tratarle la náusea, un poco de los asientos, y el paciente, suquito, Ramón, no sé si haya muerto o no. Sería Manuel. El primero que me contó después era un hombre muy trabajador, muy dedicado a su familia, a su trabajo, que había cogido un terreno en la vía del río Totanangosa. Ah, sí, Manuel Ramón. Ya. Él había cogido un terreno baldío. Y va a creer que en pocos años, 2 o 3 años, tuvo 60 o 70 hectáreas que se había posesionado. Y
venía de una pobreza muy fuerte al comienzo. Yo les atendía a toda la familia porque eran muy pobres. Entonces, poco a poco cambió. Después de unos 10 años ya tenía ganadito. Porque a pesar de tener, al comienzo creo era 10 hectáreas y no tenía plata para comprar un par de cabezas de ganado. Era el pueblo Chuco era un pueblo pobre cuando llegué yo. Las únicas personas medio acomodadas eran los dueños de las avecerías múltiples, como don señor Cantos, don Roberto Andrade, el otro señor Toledo, y arriba en el parque Honorato Solís. Eran los 4 acomodados de su Cuba. El resto vivían muy, muy pobremente. Pero, por suerte, tuvimos que llegar a al proyecto de empieza la vialidad Corona Santiago. Y eso llevó gente de aquí, dio trabajo allá, empezó a movilizarse la gente con sus productos para hacer sus gestiones y cosas. Eso empezó a dar vida, especialmente al Cantón Sucúa, porque el Cantón Sucúa se convirtió en el centro de operaciones de Corona Santiago. Los señores de Macas morían de celo político, entendible, ¿no? Porque la jefatura de la policía estaba en Sucúa. Dos o tres empresas, el IERA que estaba en Sucúa. Después el CREA se ubica en Sucúa. Después había un señor Abelino Jaramillo, que era alcalde de Macas, hizo una campaña fuerte. No, señor, las instituciones centrales tienen que venir a Macas. Y trabajó y se llevó a estas empresas, a las instituciones allá. Eso se mueve empleados, mueve ingresos. Pero Sucúa creció por esta coincidencia de que empezó la vialidad. La vialidad empieza primero el IERA para hacer un caminito Sucúa-Macas. Y empiezan a trabajar por Sucúa hacia Macas. No terminan eso porque ya el CREA se forma y dice, convenio, entiendo yo, para que más bien se haga cargo de la realidad de la construcción de carretera, que ya hicieron el contrato aquí. Macas, Méndez, Paute, así era, Paute Méndez, el carretero que Paute Méndez. Sino que después la plata ya no les avanzó al CREA. Para terminar, Méndez, Paute. Entonces avanzaron de Méndez a Limón. Como los militares estaban terminando de construir la Gualaceo Limón. Entonces empataron los dos y el carretero ya dio vida. Macas, Méndez, Limón, Gualaceo. Entonces empezó a coger auge Cuenca, Sucúa. Y la gente de Macas venían a atenderse en el hospital de Sucúa. Entonces, después, por algunos inconvenientes, sobre todo yo era muy exigente, te voy a decir, en el trabajo. Yo mismo era muy exigente. Yo trabajaba las 24 horas en el hospital, a la hora que me necesitaba. Yo, sábado, lunes, domingo, trabajaba todo el tiempo. Malo decirlo así. Y no había tampoco a dónde podíamos salir, cuál era nuestro paseo con mis niños. A Tutanangoso el sábado tarde, cuando no teníamos trabajo en el hospital. Nuestro paseo era al Tutanangoso. A bañarnos un poquito, pasear y volver a la casa. Era el
sitio de paseo de la población. Otros iban a Miriumi, porque algunos tenían vueltas propiedades por allá. Pero ir a Miriumi era casi 3 horas, o por lo menos 2 horas de camino a pie. Cuando hicieron el carretero hacia Miriumi, nos encontramos que han sido 2 kilómetros de carretero. Quedábamos asombrados como he vestido. Eran unos chaquillanes terribles, que no había carretera. No, un senderito que habían hecho la gente. Así empezamos nuestra gestión y terminamos ahí, porque la misión salesiana tenía una influencia muy poderosa y negativa. Lo malo es que era una influencia negativa. ¿En qué sentido? En el sentido de controlar toda la gente. Si usted quiere casarse, primerito el visto bueno del rey de cura. Y que las preparaciones, qué sé yo, tenían que ir allá, los novios y cosas. Si quieren hacer una fiesta, permiso, padre. El primero que llega, uno de los rebeldes, llamemos yo, que llega a su es don Luis, como es militar retirado, Trujillo. viejo también, padre de un médico que anda trabajando por Cuba, por Quito, creo. Ramones. No, Ramón es uno también de los primeros médicos. Lucho. De origen norteño. Víctor Rubio era casado con la señora Olga Molina, ¿no? Molina. Entonces, una hermana de ella, la señora Molina, era casada con este Lucho. Caray, ya la memoria está medio... Trujillo. Exactamente. Entonces, él era ya jubilado de la fuerza militar. No me acuerdo en cuál de las ramas. Entonces vino a su Cuba. Entonces había hecho una fiesta. El santo de la señora, algo así. Le mandó a llamar. Según me contaba, ¿cómo es posible que usted venga a hacer a dar un mal ejemplo aquí? Tenía que venir acá primero a conversar al padre, ¿cómo se llama? Director. Sobre la fiesta y pedirle el permiso. Oiga, padre, he estado en Quito, Guayaquil, por aquí, por allá. Cuando hacemos una fiesta familiar, no tenemos que pedir permiso a nadie. ¿Qué le pasa? Es la primera voz de protesta. Y entonces era una influencia. No se movía lo que se dice, nada en su cuerpo sin el visto bueno y el conocimiento de la visión. Entonces eso fue negativo para mí. Entonces la gente habían ido a quejarse de que yo no les atendía. Entonces dije, llame a la gente, pregunte si alguna vez les he negado una atención. Día, noche, sábado, lunes o lo que sea. Entonces tuvimos el impasse. Entonces dije, bueno, salgo de aquí, voy a seguir. Y entonces pongo mi primer consultorio a pedido de la gente, que me dice, por favor, no, doctor, no se vaya. Yo les había servido sin condición alguna. Yo sé si a mí me paga un buen sueldo, entonces tengo la obligación de servir. Pero cuando salgo y pongo mi primer consultorio y atiendo a los primeros pacientes y mando las primeras recetas, van al hospital y no les